Continuando con las sesiones académicas, el día de hoy toca el tema de hiperbilirrubinemia. Vamos a iniciar con la presentación del caso clínico. Les llega a ustedes al servicio de urgencias de su hospital un recién nacido femenino de 18 días de vida. Dicen los papás que desde hace 2 días presentó coloración amarillenta de piel y escleras, de progresión cefalocaudal, acompañada de somnolencia, letargia y succión débil. Por este cuadro, los papás decidieron acudir inicialmente a consulta particular, donde el médico tratante, al ver que este niño tenía tinte ictérico, le solicita bilirrubina, que reporta una bilirrubina total de 18.4 miligramos por decilitro, una indirecta de 17.4 y una directa de 1 miligramo por decilitro. De antecedentes familiares, el padre está vivo, tiene 32 años, está aparentemente sano y el grupo sanguíneo es ORH positivo. Abuela paterna viva, 54 años, aparentemente sana. Abuelo paterno vivo, 56 años, portador de diabetes mellitus tipo 2. La mamá viva de 28 años, aparentemente sana, grupo sanguíneo ORH positivo. Abuela materna viva de 47 años de edad, aparentemente sana, al igual que el abuelo materno. No tiene hermanos. Es producto de la gesta 1, nacido por cesárea. Se diagnosticó el embarazo a los 4 meses, tuvo controles prenatales en clínica ProSalud y se reportó un desprendimiento de placenta del 3%. Dentro de los antecedentes natales, es un producto único vivo de 32 semanas de edad gestacional. Se obtuvo por cesárea, por desproporción cefalopélvica, desprendimiento prematuro de placenta, presentación podálica y trabajo de parto prolongado. No lloró espontáneamente, requirió de oxigenación, pero no de incubadora. Al nacer, pesó 1,655 y midió 41 centímetros, calificado con un Apgar de 7,9 y no refiere ningún antecedente de alergias. Dentro de los antecedentes patológicos, el paciente permanece 2 días internado en el servicio de neonatología. El día de su alta, ante sospecha de sepsis, iniciaron con doble esquema a base de ampicilina y gentamicina. Debido a, les decía, sepsis, y el probable foco infeccioso fue una infección de vías urinarias materna. El niño le dieron seno materno desde los 2 días de nacido hasta la fecha, frecuencia de 6 veces al día. Inició el seno materno con una duración de 2 minutos aproximadamente porque tenía una succión muy débil y posteriormente se tuvo que alimentar con extracción manual y administrarlo por sonda orogástrica. Como no se llenaba y no había suficiente seno materno para él, se le dio leche de fórmula desde el nacimiento hasta la fecha, tipo Prenan, con una medida en 30 mililitros por 6 veces al día. También por sonda orogástrica, iniciándole 5 mililitros y progresándolo hasta 20. Entonces, dentro de nuestro resumen podemos ver que es un recién nacido prematuro, que se dio de alta con no buena tolerancia a la vía oral y con 32 semanas de vida. Podemos analizar que pues se trata de un paciente que está en condiciones no adecuadas para haber sido de alta. Su principal problema es que está con un síndrome ictérico. Debemos hacer diagnósticos diferenciales con una ictericia de tipo neonatal fisiológica o con un problema infeccioso. ¿Y cuál es el principal problema detonante que nos preguntaríamos nosotros? Bueno, ¿cuál es la causa de la hiperbilirrubinemia? Vamos a hablar de hiperbilirrubinemia de tipo indirecto. Es un concepto bioquímico que va a indicar una cifra de bilirrubina sérica es mayor a la normal, ya sea por directa o indirecta o las dos. Clínicamente se denomina síndrome ictérico. Se observa un recién nacido ictérico con coloración amarillenta cuando las cifras de bilirrubina indirecta sobrepasan la cifra de 5 miligramos por decilitro. La guía de práctica clínica me dice que puede ser de 3 miligramos por decilitro y el Martínez de 5 miligramos.
La ictericia, les decía, es un concepto clínico que se aplica a la coloración amarillenta de piel y mucosas. Está ocasionada por el depósito de bilirrubina. Se manifiesta por una coloración amarilla de la piel y las faneras, causada por la fijación de este producto en el tejido graso subcutáneo. En primer lugar, se empieza a observar en la cara y luego progresa de forma caudal hacia el tronco y las extremidades. La progresión de este tipo pudiese ser útil para la valoración del grado de ictericia, aunque no es lo más fidedigno. Los objetivos de revisar este tema es que el fenómeno puede ser fisiológico o patológico. Tendremos que diferenciar las causas, conocer el tratamiento y evitar sobre todo que progrese para los casos de encefalopatía aguda o Kernicterus. Tiene una incidencia de 60% en el recién nacido a término y 80% en el recién nacido pretérmino. Y esto es evidente porque sabemos que los eritrocitos viven mucho más tiempo en los niños pretérmino que en los niños de término, y bueno, la destrucción de los mismos me va a causar una mayor coloración amarillenta. Probablemente por hemólisis, que pudiese ser una de las causas. Es una causa importante de admisión o bien readmisión hospitalaria durante la primera semana de vida. Los factores de riesgo maternos son situaciones que condicionan prematurez, como la ruptura prematura de membranas, hemorragias, adicción a drogas, fármacos administrados a la mamá, diabetes, infecciones. O la historia familiar de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y edad mayor a 25 años. Los factores de riesgo fetales son ser hombre, prematuro menor de 37 semanas, recién nacido macrosómico, hijo de madre diabética. Recuerden que el hijo de madre diabética es prematuro pero es macrosómico, bajo peso para la edad gestacional o pérdida de peso de más del 5% durante la primera semana de vida, deshidratación, lactancia materna exclusiva, sobre todo si hay pérdida excesiva de peso, antecedentes familiares de enfermedades hemolíticas, incompatibilidad de grupo sanguíneo con prueba de antiglobulina directa positiva. Los factores de riesgo del recién nacido son asfixia durante el nacimiento, que tengan hipotermia severa menos de 36 grados por más de 6 horas, falla respiratoria, acidosis prolongada, un pH menor a 7.2 por más de 6 horas, hipoglicemia severa, glucosa de menos de 45 miligramos por decilitro por más de 12 horas, hemólisis severa, sepsis y meningitis, uso de medicamentos como algunas cefalosporinas, cefalohematoma o equimosis. Fisiopatológicamente sabemos que hay dos tipos de ictericia: la ictericia patológica y la ictericia fisiológica. La ictericia fisiológica es una situación muy frecuente, hasta en el 60% de los recién nacidos de término, y se caracteriza porque es monosintomática, o sea, solamente está ictérico el paciente. Es de una presentación fugaz, se presenta a partir del tercero hasta el séptimo día y es leve. Su bilirrubina es inferior a 12 miligramos por decilitro si toman lactancia artificial o menor a 15 si reciben solo lactancia materna, y es de predominio indirecto. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando la ictericia sea patológica. Esta se presenta hasta en el 6% de los recién nacidos y tenemos que tener mucho cuidado cuando se inicie en las primeras 24 horas, se acompaña de otros síntomas, que esté con succión débil, que tenga datos de crisis convulsivas, la bilirrubina sea mayor a 5 miligramos diarios, que aumente más de esto, o que vaya a sobrepasar los límites definidos para ictericia fisiológica, de acuerdo a las tablas que veremos más adelante. La fracción directa puede ser mayor a 2 miligramos por decilitro o dure más de una semana en el niño de término, excepto si recibe lactancia materna o más de 2 semanas en el pretérmino. El metabolismo de las bilirrubinas, podemos recordar, recuerden sus clases de fisiopatología. El sistema retículo endotelial a través del grupo N se convierte por la hemoxigenasa en biliverdina,
la biliverdina a través de la biliverdina reductasa en bilirrubina, esta va a pasar a la sangre, se liga a la albúmina a través de, de la unión a estas proteínas. Al pasar al hígado por las ligadinas Y y Z, ¿sí?, se convierte en bilirrubina conjugada a través de esta enzima, la cual va a irse al intestino, se fermenta y se excreta como urobilinógeno por las heces. O bien puede irse hacia el sistema nervioso central cuando sobrepasa los límites adecuados o los límites tolerables, se puede ir hacia el sistema nervioso central y causarme entonces un síndrome denominado o una patología denominada kernicterus. El metabolismo de la bilirrubina por la placenta a través del organismo materno es exactamente el mismo. Se une a la albúmina, va al metabolismo de la mamá, del metabolismo hepático de la mamá, se va a las ligandinas Y y Z, pasa por el hígado, se excreta a través de bilirrubina conjugada y se va hacia la excreción fecal. Eso sería en condiciones normales. Existen algunas guías para hablar de ictericia que pueden sernos de utilidad. Nos dice la primera que más de 4 miligramos de bilirrubina indirecta en la sangre del cordón umbilical se considera ictericia, más de 6 en las primeras 12 horas de vida, más de 10 en las primeras 24 horas de vida, más de 13 en las primeras 48 horas de vida y más de 15 en cualquier momento. Vámonos por puntos. La ictericia fisiológica, ¿a qué se debe? Cuando la carga elevada de bilirrubina o a un sistema de excretor deficiente. La carga elevada de bilirrubina está condicionada por los que eritrocitos tienen una vida más corta, muchísimo más corta que en el adulto. Entonces, al haber esta destrucción de los eritrocitos y sobre todo en los prematuros, pues evidentemente, como ya vimos en el metabolismo, la bilirrubina incrementa. Cuando tienen un sistema excretor deficiente es porque los niveles de enzimas en los recién nacidos son muy bajos en los primeros 7 a 10 días de vida y entonces no pueden metabolizarlo de una manera adecuada. Y debe ser un diagnóstico por exclusión. Dijimos que generalmente se presenta durante el tercer día de vida en los niños sanos. Y lo mejor para manejarlo es brindar un aporte hídrico y calórico adecuado y en raras ocasiones se recurre a la fototerapia. Sin embargo, cuando ya tenemos una ictericia patológica, tendremos que ver que este síndrome ictérico puede tener causas relacionadas con la sobreproducción, con la disminución de la excreción o por causas mixtas. Cuando tenemos sobreproducción, la más frecuente es la incompatibilidad feto-materna. Podemos también pensar en esferocitosis hereditaria, que es mucho menos frecuente, la policitemia, que seguiría a la incompatibilidad feto-materna, y las anemias hemolíticas no esferocíticas. La incompatibilidad feto-materna de grupo sanguíneo ABO, RH u otras es un padecimiento del feto y del recién nacido que su principal causa es la incompatibilidad entre el grupo sanguíneo del recién nacido con el de la madre. Es muy común que esta sea más al sistema ABO. Es muchísimo más rara cuando una mamá es RH negativa, ¿sí?, al factor RH de los glóbulos rojos de su hijo. Y todavía más rara la incompatibilidad a grupos menores. Por eso es muy importante que en el interrogatorio nosotros hagamos a este grupo de pacientes que tengamos la sospecha de que pueden presentar ictericia a los recién nacidos, si tuvieron o no un aborto previo. Si tienen un aborto previo, pues probablemente la mamá quedó inmunizada. Entonces siempre hay que estar preguntando esto. Y tomar CUMS directo al recién nacido y CUMS indirecto, ¿sí?, a la mamá como prueba diagnóstica. La esferocitosis hereditaria es una enfermedad que es autosómica dominante. Se caracteriza porque los glóbulos rojos tienen una forma, como su nombre lo dice, esférica, y aumentan el espesor y reducción del diámetro. Puede condicionar crisis hemolíticas e ictericia. Las anemias hemolíticas no esferocíticas se deben principalmente a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, piruvato sinasas y otras enzimas del eritrocito, mismas que pueden ocasionar
crisis hemolíticas con presencia de ictericia y anemia. La talasanemia es una anemia hemolítica por un defecto genético que altera la síntesis de la hemoglobina. Y la sangre extravasada a través de cefalohematoma puede originar una destrucción excesiva de los glóbulos rojos y por lo consiguiente incremento de la bilirrubina. La policitemia, que es una causa también importante, que sería la segunda de este grupo, el paciente tiene mayor cantidad de glóbulos rojos y ocasiona una destrucción también rápida de los mismos. Esto se liga mucho al hijo de madre diabética. De hecho, el hijo de madre diabética cursa con hipoglicemia, poliglobulia o policitemia e hipocalcemia. Cuando tenemos disminución en la excreción como otra causa de síndrome ictérico, podemos hablar del síndrome de Klinger-Najar, de la galactosemia, del hipotiroidismo, del síndrome de Lucey-Driscoll y la tirosinosis e hipermetioninemia. ¿Cuáles son las más frecuentes aquí? Galactosemia e hipotiroidismo. Por eso es muy importante la toma de tamizaje metabólico, de preferencia ampliado, y bueno, si no se puede, pues el que da el sector salud, que nos permite determinar pues 5 enfermedades que ustedes ya conocen y dentro de las que se encuentra galactosemia e hipotiroidismo. El Klinger-Najar es un error congénito metabólico por la falta de glucuroniltransferasa y puede tener 2 formas clínicas. El tipo 1, con una herencia autosómica recesiva, en el que el déficit es total, y el tipo 2, que es autosómica dominante, cuyo déficit es parcial y el cuadro clínico es menos grave. Los niños tienen presencia de ictericia a expensas de bilirrubina indirecta, pero no hay hemólisis. Por otra parte, la galactosemia, esto rápidamente se tiene que detectar porque los niños pueden cursar con cirrosis hepática y complicaciones muy serias si no hay un diagnóstico temprano. Se ocasiona por niveles sanguíneos elevados de galactosa, teniendo una incapacidad de la célula hepática para metabolizar y excretar las bilirrubinas. Los síntomas empiezan a presentarse después de que se estableció la alimentación con leche y esta puede aparecer incluso a las 72 horas de vida. Entonces, habría que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes para no confundirlo con un paciente que pudiese estar cursando con una ictericia fisiológica. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles características tiene la galactosemia? Puede tener daño cerebral, puede cursar con cataratas, con crecimiento hepático, es decir, con hepatomegalia y con daño renal. El hipotiroidismo, aquí la hiperbilirrubinemia muchas veces puede ser el único síntoma de este problema. La ictericia habitualmente es de evolución prolongada, no tiene un origen explicable y esto es debido a un retraso en la maduración de la conjugación de la glucuroniltransferasa. Recuerden, si nosotros detectamos hipotiroidismo de manera temprana, podemos disminuir el retraso mental desde un 7 hasta un 10%. Vuelvo a repetir la importancia del tamizaje metabólico. Recuerden las 5 enfermedades que nos va a poder diagnosticar el tamizaje metabólico del sector público. Dentro de ellas se encuentra el hipotiroidismo. No esperen a ver un niño que tenga hernia umbilical, el abdomen prominente, la fontanela posterior muy amplia, la lengua grande, que tenga la piel seca, etc. A veces, o el llanto ronco, a veces solo la coloración ictérica es la causa de hipotiroidismo. Respecto a la tirosinosis e hipermetioninemia, además de presentar hiperbilirrubinemia, pueden tener trastornos del metabolismo de los aminoácidos acompañados de hipoglicemia con hipofosfatemia y fosfaturia. El síndrome de Lucey-Driscoll puede ser que algunas mujeres durante la gestación produzcan cierto esteroide. Pudiese inhibir la conjugación de bilirrubinas en sus productos, pero no se desconoce cuál es la identidad verdadera de ese inhibidor. A ciencia cierta, lo que se sabe es que desaparece de la circulación de la madre y del niño en el periodo postnatal. Cuando hablamos de la disminución de la excreción, podemos pensar también en el síndrome de Dubin-Johnson y de Rotor. Aquí la causa principal es la excreción y regurgitación de la bilirrubina conjugada desde los hepatocitos hasta el plasma. Deficiencia de alfa-1 antitripsina, que también causa hiperbilirrubinemia, pero de tipo conjugado. Vean, aquí es importante la diferencia, porque también la diferencia clínica de la hiperbilirrubinemia de tipo conjugado es diferente a la que estamos hablando el día de hoy.
Y las causas obstructivas, cuando los pacientes cursan con atresia biliar, extrahepática y hepatitis neonatal, pudiendo iniciarse en el periodo inmediato tardío después del nacimiento. La nutrición parenteral en los pacientes que están en las unidades de cuidados intensivos neonatales, cuando no se tiene una buena decisión de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, etcétera, son complicaciones que pueden cursar con ictericia, pero de tipo directo, predominantemente, sobre todo cuando el niño es de muy bajo peso al nacer. Y la fibrosis quística es otra causa de hiperbilirrubinemia de tipo directo por taponamiento de los conductos excretores y que se fibrosan rápidamente en el hígado. Y las causas mixtas, podemos tener infecciones bacterianas, ya que estas me van a aumentar la hemólisis por la acción de las toxinas liberadas, o el síndrome de Storch, donde hay lesión de las células hepáticas y obstrucción de los conductos biliares. Y por último les comentaba el hijo de madre diabética. Clínicamente, ¿cómo vamos a enfrentar nosotros a un paciente con síndrome ictérico? La clasificación de Kramer modificada pudiese servir, aunque puede ser muy subjetiva, porque lo que para mí puede ser un Kramer 1, para otra persona puede ser un Kramer 3. Y aquí tenemos que se dice que si la zona está localizada, la ictericia está localizada en la zona 1, tenemos probablemente menos de 5 miligramos por decilitro. Si está en la zona 2 hasta el ombligo, entre 5 y 12, en la zona 3 hasta las rodillas, entre 8 y 16, en la zona 4 hasta los tobillos, entre 10 y 18, y en la zona 5, plantar y palmar, más de 15 miligramos por decilitro. Pero les repito, es muy subjetivo. Lo mejor es tomar la cifra de bilirrubina sérica. Entonces, el diagnóstico será clínico. En toda ictericia patológica nos va a interesar valorar los antecedentes maternos, familiares y el momento del inicio de la ictericia. El tinte ictérico, recuerden que no solo está presente en la piel y las conjuntivas, este también puede irse al líquido cefalorraquídeo, las lágrimas, la saliva y sobre todo en los casos patológicos. Hay que valorar la presencia de coluria o acolia si es que se considera que está cursando con bilirrubina de tipo directo, y la presencia de patomegalia precoz puede ser sugestiva de infección prenatal o enfermedad hemolítica por incompatibilidad ARH. Hay que hacer la causa o establecer la causa etiológica de esta patología, y deberá basarse principalmente en los antecedentes, signos clínicos, exámenes complementarios y en el momento de la aparición de la ictericia. Aquí tenemos, por ejemplo, en este cuadro nos dice, es el primer día, la causa más frecuente de ictericia es isoinmunización a grupo RH o AB. Entre el segundo y 7 días, es decir, a partir de las 72 horas, fisiológica, causas de anomalía fisiológica, lactancia materna, poliglobulia, hemólisis, causas infecciosas, aumento de la circulación enterohepática e hijo de madre diabética. Más allá de 8 días, fisiológica, cursos anómalos de la fisiológica, lactancia materna, poliglobulia, del tipo hemolítico, infecciosa, aumento de la circulación enterohepática, hijo de madre diabética, tóxica o toxicidad por proceso infeccioso, reabsorción de hematomas, y también nuevamente aparece el hijo de madre diabética. Y poco frecuentes en el primer día, la infección intrauterina, en el tercero a séptimo día, tóxica, reabsorción de hematomas y por hijo de madre diabética. Y más allá de 8 días, puede ser otras causas pseudoobstructivas, hepatopatías connatales, endocrinometabólicas y tóxicas. Para las ictericias patológicas de aparición muy precoz durante el primer día de vida, ¿qué tengo que hacer? Tomar en cuenta antecedente, por isoinmunización o por infección intrauterina, y descartar las causas. Clínicamente, si el paciente tiene hidrosfetalis, hepatomegalia, coluria, hipercolia o ictericia nuclear, o infección intrauterina específica con hepatomegalia y hábitus séptico. Debo tomar bilirrubina, habitualmente en la hemolítica por isoinmunización, tiene más de 15 miligramos por decilitro en la indirecta libre, y en la infección intrauterina es variable o mixta. Y los exámenes que debo de tomar cuando pienso que es por isoinmunización, CUMS positivo, es decir, tanto directo como indirecto para la mamá y el recién nacido, prueba de eludido de hematíes positivo, es decir, de hemólisis,
Hay anemia, eritroblastosis, reticulocitosis, microesferitosis y hemoglobinuria. Y puede en la infección intrauterina, la bilirrubina, tener valores variables o puede ser incluso hasta mixta. Y tendría que tomar aquí pruebas serológicas como inmunoglobulinas, pruebas de radiografía, fondo de ojo, líquido cefalorraquídeo y cultivos. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? Se deben medir las concentraciones séricas de bilirrubinas en todos los neonatos ictéricos. Aquellos niños que tienen bilirrubina arriba del percentil 95 para su edad en las primeras horas de vida se considera hiperbilirrubinemia. La bilirrubina entre 20 y 24 miligramos por decilitro, hiperbilirrubinemia severa, y bilirrubina entre 25 y 30, hiperbilirrubinemia crítica o extrema. Esto a grandes rasgos. Sin embargo, lo mejor que podemos tener es la medición al egreso del recién nacido de la bilirrubina sérica total, colocando en el normograma de Butani el valor de la bilirrubina. Y tengo 4 zonas: la zona de bajo riesgo, la zona de riesgo intermedio, la zona de riesgo intermedio alto y la zona de alto riesgo. Aquí, por ejemplo, si yo tengo un niño de 12 horas y tiene 9 de bilirrubina, se considera una zona de alto riesgo. Si yo tengo un niño de 36 horas y tiene 9 de bilirrubina, pues la considero una zona de riesgo inmediato. La línea de alto riesgo es cuando la tasa total de bilirrubina sube 0.2 miligramos por decilitro por hora. ¿Para qué me va a servir? Para saber qué tratamiento tengo que instalar en estos pacientes. Por eso les comentaba desde el principio de la charla que las zonas de Kramer pueden ser muy subjetivas, al igual que las cifras que les di anteriormente. Si, por ejemplo, yo tengo una bilirrubina crítica, me dice esta diapositiva, entre 25 y 30 miligramos por decilitro, pero si mi paciente tiene la edad de 24 horas y tiene 15, ya es una zona de alto riesgo, ya no me tengo que esperar a que tenga 20 y 25. No se les olvide, por favor, el nomograma de Butani es súper importante que lo apliquen para ver la edad en horas del paciente y la cifra de bilirrubina total que tiene, para colocarlo en estas percentilas, en la 95, 75 y 40 y en las zonas para iniciar tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, hay 3 tipos de tratamiento. La exsanguinotransfusión, que es la vía mecánica para la excreción de la bilirrubina, los medios farmacológicos, como pueden ser el fenobarbital, las inmunoglobulinas y las protoporfirinas, y la fototerapia, que es la fotoisomerización de las bilirrubinas para disminuir su cantidad. ¿Cuándo se indica la exsanguinotransfusión? La llegan a necesitar aproximadamente del 20 al 25% de los pacientes con esta patología, y tiene una mortalidad global debida al procedimiento del 1 al 3%. Porque recuerden, no solamente se va a extraer bilirrubina, se va a extraer sodio, calcio, el resto de electrolitos, si el paciente tiene aminas, si el paciente tiene ventilación mecánica, etcétera, pues las condiciones son más graves. Consiste en cateterizar un vaso sanguíneo o 2, generalmente a nivel umbilical o un catéter central, y recambiar la cantidad de sangre fresca total a 2 veces el volumen sanguíneo total del paciente. En el detérmino es de 80 mililitros y en el pretérmino de 85 mililitros por kilo. Es decir, si yo tengo un paciente de 3 kilos, le voy a poner 8 por 3, 24. Son 240 mililitros. Pero me voy a ir al doble, es decir, 240 por 2, y eso le tendré que recambiar. Necesito una llave de 3 vías, la sangre que va a entrar al paciente y lo que yo voy a extraer y lo que voy a sacarle de este paciente. Es un procedimiento muy crítico porque muchos pacientes, cuando no se sabe hacer este procedimiento, han fallecido de choque hipovolémico hemorrágico muy rápidamente. Entonces, tratar de evitar hasta donde más se pueda la exsanguinotransfusión, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. El fenobarbital se utiliza para reducir los niveles de bilirrubina indirecta. ¿Cómo lo hace? Incrementa la excreción hepática de bilirrubina tanto por la estimulación de la glucuroniltransferasa como parte de los receptores Y del citoplasma del hepatocito. ¿Cuáles serán sus desventajas?
Puede acelerar el metabolismo de algunos medicamentos y hacer que su efecto sea más corto. Hay depresión de los factores dependientes de la vitamina K, pudiendo condicionar hemorragias, y una sedación excesiva, disminución del reflejo de succión, presencia de crisis de apnea, insuficiencia respiratoria, dermatitis, excitación paradójica y llegar inclusive a enmascarar un kernicterus. La inmunoglobulina se utiliza para los niños sensibilizados por grupo o RH. Da como resultado que los eritrocitos se destruyan, los neonatales obviamente, y que están cubiertos de anticuerpos adquiridos transplacentariamente que condicionan la destrucción eritrocitaria. Es decir, a estos eritrocitos los destruye la inmunoglobulina. Es muy efectiva modificando el curso clínico de los pacientes con hiperbilirrubinemia en la mayoría de casos que están condicionados por anemia hemolítica, con prueba de CUMS positiva. ¿Cuál es la dosis? 500 miligramos a 1000 miligramos por kilo por día, a infusión lenta en más de 2 horas, es decir, de 2 hasta 6 horas. Riesgo, pues que les puede condicionar choque anafiláctico y precio. Las protoporfirinas, sobre todo está la SN-protoporfirina o la SN-mesoporfirina, se ha visto que en niños pretérmino y a término con incompatibilidad al grupo IRH, o bien con deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, puede disminuir la producción de bilirrubina. Estos compuestos son inhibidores competitivos potentes de las enzimas hemoxigenasa. No han mostrado efectos adversos importantes a corto plazo, solo erupción cutánea leve y transitoria. Dosis 6 milimoles por kilo por vía intramuscular. La fototerapia, por otra parte, es una muy buena alternativa de tratamiento, ya que disminuye el trabajo de conjugación que lleva a cabo el hígado, proporcionando una vía metabólica alterna para la eliminación del pigmento, ¿sí? Es decir, la fotoisomerización. La luz más efectiva es aquella que tiene una onda de 450 a 460 nanómetros, de preferencia la azul. La luz blanca no sirve, la lamparita no sirve, y la mejor sería la de fibra óptica, pero es algo cara. ¿Cuándo vamos a utilizar esta? Cuando existe un aumento anormal de la bilirrubina sérica, que puede ser peligroso para el recién nacido, sin que ésta haya alcanzado valores que me obliguen a una exsanguinotransfusión. De ahí la importancia que deriva conocer el normograma para ver qué tratamiento debo instalar inmediatamente. En la enfermedad hemolítica solo es de ayuda, no sirve cuando se presenta esta. Si se presenta la enfermedad hemolítica, como lo dijimos, la mejor manera de tratar es la exsanguinotransfusión y las inmunoglobulinas. Antes de iniciar la fototerapia, se deben realizar todos los estudios pertinentes al caso, sobre todo, evidentemente, la cifra de bilirrubina, si el paciente está infectado, si el paciente, ustedes creen que tiene hipocalcemia, hipoglicemia, y corregirlo a la par. Se deben cubrir los ojos del paciente para evitar que la retina se queme. Anteriormente se cubrían también los genitales, sin embargo, en la actualidad ya se ha visto que no tiene ningún problema en que reciba fototerapia sin que no tengan cubiertos los genitales. Todas las lámparas de una unidad de fototerapia se deberán de cambiar cada 2000 horas de uso para que se tengan máximos resultados. He aquí el tratamiento preventivo de ingeniería biomédica resulta fundamental para la revisión de estas fototerapias. A veces nos ha sucedido, indicamos fototerapia, no han cambiado la luz, no han cambiado las lámparas, sigue subiendo la bilirrubina, nosotros pensamos que es otra entidad patológica, y cuando nos dicen es que no le cambiamos las lámparas desde hace 6 meses y tienen 6000 horas de uso, bueno, entonces por ahí está el problema. Entonces es muy importante que lo revisen. Es conveniente siempre llevar un registro del uso efectivo en la unidad de fototerapia, y el paciente tiene que tener entre 40 y 60 centímetros de distancia entre la luz de la fototerapia y el colchón, y se le deben de incrementar los requerimientos hídricos si está comiendo, o intravenosos si los tiene por esta vía, entre un 10 a un 15%, porque genera aumento de las pérdidas insensibles. Este cuadro nos dice, viene en el Martínez, ustedes lo podrán ver, el manejo de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido de término y el manejo de la hiperbilirrubinemia en el niño de 35 a 37 semanas de edad gestacional. Nos dice que si tiene menos de 24 horas,
entre 25 y 48, 49 a 72 y mayor a 72. Habría que considerar fototerapia o examinotransfusión. Y lo mismo aquí. Entonces, de presentarse la bilirrubina en el pretérmino, en las primeras 24 horas, el niño no debe considerarse sano y sale de este cuadro. Por eso es que el normograma que yo les presenté es todavía mucho mejor para decidir el tratamiento que el seguir este cuadro. ¿Cómo voy a abordar a mi paciente de acuerdo al algoritmo de la hiperbilirrubinemia? Evalúo el recién nacido sano en cunero o en alojamiento conjunto, vemos la edad gestacional y si hay factores de riesgo. Vemos si la ictericia inició en las primeras 24 horas. Si la respuesta es sí, determino bilirrubina sérica total, se interpreta de acuerdo a la edad en horas en el normograma que les dije y se ve en qué valores está la bilirrubina sérica. Si la respuesta es no, veo, ¿hay factores de riesgo? No hay factores de riesgo, se puede ir a su casa con control en su unidad médico familiar. Ahí nos tocará a los médicos de primer contacto hacer el diagnóstico. Si los factores son de riesgo, si la respuesta es positiva, determinar la bilirrubina sérica total, considerar tomar grupo RH, hemoglobina, hematocrito y CUMS. Les dejo este algoritmo porque es muy importante, ya que en su práctica como internos ustedes darán las altas en alojamiento conjunto y es de vital importancia que lo conozcan para que tomen una decisión y no dejen ir un niño que tenga potencialmente riesgo de cursar letalmente con la enfermedad. Si la evolución es adecuada del paciente con el tratamiento que se inició de acuerdo al normograma de riesgo, entonces tenemos una determinación secuencial de las bilirrubinas, vemos en qué valores está y no esperamos a que llegue al percentil 95, porque si llega al percentil 95 tenemos riesgo de encefalopatía. Si llegase a llegar, valga la redundancia, a la percentil 95, entonces evaluamos la causa, instalamos un manejo rápido de acuerdo al normograma y repetimos la bilirrubina sérica cada 4 a 6 horas. Y por otro lado, si el paciente de acuerdo al normograma requiere fototerapia o examinotransfusión, se inicia, o si no, alta con seguimiento. Entonces vean ustedes, es un algoritmo precisamente como su nombre lo dice para seguir buscando la respuesta de por qué el paciente está en condiciones de síndrome itérico. Si yo no tengo la posibilidad de poder establecer un diagnóstico en el sitio en donde estoy, pues lo refiero, por lo menos con la toma de unas bilirrubinas, a un lugar de mayor atención. La complicación más grave es la encefalopatía o kernicterus. Esta me da un involucro sistémico y signos clínicos progresivos. Ya cuando ustedes revisaron el tema de encefalopatía en el adulto, entendieron algunos cambios. En el recién nacido se presenta cambios en el comportamiento, es decir, está irritable o dormido, inestabilidad cardiorrespiratoria, desórdenes del procesamiento central, hay anormalidades del tono extrapiramidal y presencia de excitotoxicidad neurológica o encefalopatía. Es progresivo esto. Los signos clínicos pueden ser letargia, adormecimiento, falla al despertar, cara inexpresiva, eventos de apnea, hipertensión y taquicardia, anormalidades electrolíticas, sobre todo con el sodio, respuestas auditivas del tallo cerebral alteradas, hipotonía que puede alternarse con hipertonía, irritabilidad, convulsiones y estupor que puede progresar a coma y falla respiratoria terminal. Entonces lo que tenemos que evitar es esto. Si el niño se muere por esta causa, pues qué mal, pero si el niño no se muere y desarrolla esta patología y queda con estas secuelas, pues es todavía peor, porque recuerden que un enfermo crónico no solamente requiere la atención de un familiar, sino involucra a toda la familia. Puede llegar a tener el síndrome del cuidador que se desgasta completamente y pues terminan con muchas alteraciones en su neurodesarrollo. Y aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias.